Nuestra próxima entrevistada, cuyo nombre es Lucía Ferrari, es licenciada en psicología y también es referente del Movimiento de Liberación Nacional en la República Argentina. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludan Sergio y Ronnie aquí en Radio Lateral en la provincia de Misiones. Qué gusto saludarte, Lucía. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por llamarme y también un gusto hablar con ustedes de la Bueno, provincia de Buenos Aires. Bueno, zona oeste estás, ¿no? ¿Merlo puede ser? ¿O no? sí, sí, es un poquito más al oeste todavía, es Paso del Rey, que es la estación que está justo entre Merlo y Moreno. Bien. Bueno, algo conozco por allí. Anduve hace muchísimos años. Lucía, escribiste una nota en el portal Palsur que titula Kissinger o Perón, Geopolítica y Demografía. Queríamos convocarte para conocer, cuál es la mirada que tenés sobre el escenario que tenemos actualmente y podemos tirar hilos conductores con ese pasado al que nos remite la muerte, ¿no?, de Henry Kissinger ahora hace poquito, a los 100 años de edad. ¿Querés hablarnos de esa nota que publicaste? ¿Cómo no? Sí, cómo vivió, ¿no? Kissinger. La verdad que superó la media de la esperanza de vida. Qué Le bárbaro. metió duro y parejo el hombre. Yerba mala, yerba mala. Yerba mala es así. Sí, realmente bueno, yo soy militante del Movimiento de Liberación Nacional, cuyo referente es Martina Yerbe, que entiendo que ha salido ya en este programa, que tiene contacto. Sí, mañana lo vamos a tener de vuelta. Ah, qué bueno, me alegro. Bueno, y se dieron varias cosas en mi intención de escribir esta nota, porque bueno, obviamente el fallecimiento de Kissinger, que a todos los que somos militantes políticos nos hace ruido, nos llama la atención porque es un tipo que claramente intervino en la geopolítica, desde la geopolítica norteamericana en nuestro país de diversas formas. Y bueno, también se dio que salieron los datos, se fueron publicando y sacando conclusiones en función de los datos del último censo, del año 2022, que tardaron bastante, pero bueno, ya están publicados, se estuvieron armando las pirámides de edades, ¿no? También los datos de la tasa de fecundidad, natalidad, y justamente nosotros que hacemos formación política acá en Zona Oeste, justo el sábado anterior a que muera Kissinger, hicimos el encuentro que tiene que ver con geopolítica demográfica y cuál es la geopolítica demográfica que los argentinos nos tenemos que dar en este siglo XXI en función de cómo está poblado nuestro territorio. Así que bueno, como que se me mezclaron varias cosas y decidí escribir esto un poco para dar a la reflexión colectiva de los argentinos, porque la sociedad está muy crispada, está muy dividida, no solo en los bandos políticos, digamos, que se dieron, por ejemplo, en el balotaje, sino que incluso al interior de esas mismas facciones hay divisiones. Está la sociedad realmente muy presta para el conflicto, para la pelea, y cuesta bastante reflexionar de manera tranquila, digamos, sin tratar de ganar una discusión, sino de llegar a una conclusión. Y también como sin tratar de pararse desde un lado o desde el otro para pelear, sino simplemente como traté de escribirlo en el sentido lo más objetivo posible, como para pensarlo, a ver qué desafíos tenemos y para pensar un poco de dónde vienen las cosas, ¿no? En ese sentido, en función de la demografía, Kissinger es un hombre que ha desarrollado y pensado esto en el año 1974, en lo que se conoce como el informe Kissinger, que fue desclasificado en los años 90, que fue el memorando de estudio de seguridad nacional que hicieron los norteamericanos. Él se preocupó y planteó su postura con respecto al tema demográfico, un poco a nivel general, porque planteaba, ¿no?, esto de que la superpoblación podía traer aparejada hambrunas, que los países que no menos desarrollados, como nombra él, nuestro caso y otros, los países del llamado tercer mundo, no puedan acceder a los alimentos porque no tengan la tecnología para producirlos, o las condiciones naturales, o la logística. Entonces que, bueno, se puedan dar estas hambrunas, crisis civiles, aumento de los delitos.
Pero bueno, como inmiscuyéndose más en este informe, queda claro, digamos, que le preocupa de sobremanera el alza demográfica en los países menos desarrollados y que la intención que tienen es controlar la natalidad a nivel mundial, pero sobre todo en estos países con menos desarrollo, porque, bueno, hay una frase, ¿no?, que yo la puse en el informe, que la voy a leer textual porque así no hacemos interpretaciones, dice: hay que tener cuidado de que nuestras actividades no den la impresión a los países menos desarrollados, PMD, de ser una política de un país industrializado dirigida contra los países menos desarrollados. Los líderes del tercer mundo deben estar a la vanguardia y obtener crédito para programas exitosos. En este contexto es importante demostrar a los líderes de los PMD, países menos desarrollados, que tales programas de planificación familiar han funcionado y pueden funcionar dentro de un periodo razonable de tiempo. Esa es una de las citas donde queda claro, digamos, que lo tiene que hacer como se diría en el lunfardo, con carpa, es decir, no lo plantean abiertamente para no generar sospechas. Y otra de las citas, que creo que en realidad era la que quería leer, pero leí la otra, perdón. Esta es la cita que quería leer en función de lo que venía diciendo, que es: la despoblación debería ser la máxima prioridad de la política exterior del tercer mundo, ya que la economía de Estados Unidos requerirá grandes cantidades de minerales del extranjero, especialmente de los países menos desarrollados. Esta cita vendría primero, ¿no?, como para la reflexión. Un divino. Es decir, no solo... Un divino bárbaro. O sea, no solo que le preocupaba, porque podría ser una reflexión o una preocupación que cualquier persona podría decir: che, el aumento de la población con esta tasa de natalidad, estaríamos duplicando la población en 50 años y realmente la superpoblación, por la cantidad de productos que nosotros necesitamos, la tecnología que utilizamos, sería malo para el planeta, malo para nosotros. Pero bueno, ahí en esa frase, que es textual, podemos ver que, más allá de la preocupación general, es una preocupación de orden geopolítico de los norteamericanos de tener acceso a determinados recursos y necesitar que esos países que los tienen estén despoblados, y para eso darse una estrategia de que no sea algo directo, de decir: muchachos, no tengan hijos porque necesitamos sus recursos, sino plantearlo como una política que sea vanguardia de esos líderes del país, como que los líderes del país del tercer mundo se vean beneficiados por aplicar estas políticas, que sean populares o que sean aceptadas, y que tengan éxito. Bueno, miren, venimos a plantear algo bueno, que es la planificación familiar. Uh-huh. En ese sentido, en ese mismo momento, en esa época, en Argentina, Juan Domingo Perón se plantea como contrapuesto, digamos, como con la contracara, incluso va a una conferencia en Bucarest y demás, pero a nivel local, en nuestro país, él en ese momento se desarrolla el Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional en el 73, un poquito antes, y él lo que planteaba en ese momento es justamente lo contrario para la Argentina, que era llegar al año 2000 con 50 millones de habitantes. Hoy en día estamos en el año 2023 y el censo arrojó 45 millones, o sea, no pudimos alcanzar ese objetivo planteado en ese momento por Juan Domingo Perón. Y una frase que él plantea en ese texto, Perón, uh-huh. Dice: nuestro bajo crecimiento demográfico se debe a la constante declinación de la natalidad. Si bien esta tendencia cultural es difícilmente reversible, puede moderarse en su intensidad mediante una política de protección a la familia, por la cual el tener hijos no sea económicamente gravoso. Bueno, eso, digamos, se acompañó en ese año, en el año 74, o sea, un año después de este escrito. En Argentina se alcanza el pleno empleo, que es el 100% de la masa obrera ocupada en tarea real, lo cual obviamente es un incentivo, ¿no? En el sentido que lo plantea él, que no sea gravoso, que uno no tenga que estar haciendo cuentas para saber si tiene un hijo más o no, porque no sabe si va a tener para hacerle la pieza, para darle de comer, uh-huh, o para comprarle la ropa. Uh-huh. Pero además él acompaña, o se acompaña con una medida concreta en el 74, esta política, digamos, de darle el incentivo material por un lado, o las condiciones materiales necesarias, con el decreto 659, que después fue derogado en la época de Alfonsín, en el 86, que establecía un control más estricto en la venta de anticonceptivos y prohibía las campañas de control de natalidad. O sea, se plantea en la contraposición a Kissinger,
sin en realidad estar al tanto abiertamente, porque este informe fue desclasificado en los años 90. O sea, no es que se volanteaba por el mundo, che, Kissinger está diciendo esto. Pero bueno, Perón era un tipo que tenía claro que la política es la geopolítica y entendía lo mismo que Kissinger, pero del lado autóctono y en función de nuestros intereses. Sí, y que nosotros, al ser un país... Ujú. Sí. Me estás haciendo acordar, también un par de años antes, cuando Eduardo Galeano lanza la primera edición de Las Venas Abiertas de América Latina, el libro que leí hace ya muchos años, hacía justamente también referencia a esta misma tendencia, porque viste los países que son considerados o se presumen del primer mundo, que en realidad son grandes potencias en lo militar, en lo científico y en otras áreas, ya estudian a largo plazo el mundo y la región, van como 50, 60 o 70 años adelantados en la investigación, y las estrategias te terminan durmiendo, ¿no? Sobre todo los países que no invierten en investigación y demás. Entonces, estaba leyendo en Las Venas Abiertas de América Latina, Eduardo Galeano ponía que inclusive hasta el uso de la ropa interior para países que eran objeto de estas operetas, también tenían que ver, esto es increíble lo que voy a mencionar, pero el tipo de ropa interior ajustada a los genitales producía justamente esterilidad en los hombres. Esto también pensado con esta idea de mermar la tasa de natalidad de los pueblos que ellos tenían como objetivo, ¿no? Hasta en los detalles, fíjate vos, Sí, coincidente sí, con lo sí, que sí, estaba sí. marcando Juan Domingo Perón. Exacto, y o sea, lo que observaba Perón, y tenemos que observar también, y ya nos lleva a la actualidad, ¿no? Porque bueno, estos son tanto el informe como de Kissinger del 74 y lo que plantea Perón en el 73, son cosas del siglo pasado, pero que tienen vigencia al siglo XXI por lo que decíamos, ¿no? Los datos del censo, las políticas que se vienen implementando en los distintos países. Y la realidad es que lo que Perón observaba, y sigue teniendo vigencia hoy, es que nuestro país es uno de los más extensos del mundo, y sin embargo es uno de los más despoblados, ¿sí? Porque nosotros no solo que tenemos un país que está solamente tiene una baja densidad poblacional al tener 16 habitantes por kilómetro cuadrado, sino que además lo tenemos poblado de manera no armónica, es decir, tenemos toda la población concentrada en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y el resto de las provincias se va achicando cada vez más, digamos, las ciudades y la gran cantidad de población. E incluso con, esto Perón no lo vio, pero después de la dictadura militar del 76, los años 90 y toda la caída, digamos, de la ocupación en la Argentina y la llegada de esta desocupación estructural que venimos arrastrando hace tantos años, la gente incluso de otras provincias se viene más todavía a vivir a estos lugares donde están las pocas fuentes de trabajo que hay. Ujú. Entonces, no tenemos un desarrollo demográfico coherente, ¿sí? O sea, está todo acumulado en ciertos sectores y, por ejemplo, si nosotros comparamos lo que es la densidad demográfica que tenemos en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, es de 55 habitantes por kilómetros cuadrados, y en la Patagonia, que es nuestro territorio igual más joven, ¿sí? Porque fue el último en el que llega la bandera argentina como tal, es de 2,2 habitantes por kilómetros cuadrados. O sea, es abismal la diferencia. Y además, analizando los datos de la tasa global de fecundidad y de natalidad, la situación de los últimos años es más o menos preocupante. En el mundo, el país, el continente en realidad, donde más alta es la tasa de fecundidad, la tasa de fecundidad es la cantidad de hijos por mujer, ¿sí? La tasa de natalidad sería por cada 1000 habitantes, sin importar si es mujer o hombre. La de fecundidad se mide en función de la mujer, por eso se llama de fecundidad. Pero bueno, un poco lo que nos dice ambas mediciones, tanto la tasa de fecundidad como la de natalidad, es la capacidad de reproducirse de la población. El continente donde más alto es en África, donde llega a 6 ese número. Y después en los países industrializados, como vos decías, del primer mundo, entre comillas,
como, no sé, Europa, por ejemplo, los países de Europa o Japón, es donde más baja es la tasa. De hecho, tienen poblaciones bastante envejecidas y apuestan por eso también a la inmigración, porque, digamos, no, con su propia población no llegan a cubrir la necesidad de fuentes de trabajo que tienen, porque la población que tienen, además de que tienen una tasa de fecundidad baja, tienen una alta esperanza de vida, que eso es lo que produce la industrialización, el acceso a mejor vivienda, a mejor alimentación, a mejores servicios, a vacunas y demás. Entonces la gente vive más, no tienen más hijos, entonces quedan como viejos, básicamente. A nosotros eso todavía no nos pasa, pero hoy en día nuestra tasa de fecundidad es de 1,7. Históricamente se sostenía entre 2, 2, algo, y en estos últimos 4 o 5 años bajó un 30%. Ah, bueno. Fue abrupta la caída. Ah, bueno, acá me apunta la querida compañera Laura Roldán, me apunta control demográfico para asegurarse mayores saldos exportables. Y sí, sí, Exactamente. Clara definición, sí. No, pensamos que nosotros, según decía Perón, debíamos ser 50 millones en el 2000, estamos en 2023, somos menos de 50 millones, bastante menos, y el crecimiento de un censo, del último censo al otro, fue muy poco, y nosotros con una tasa de fecundidad de 1,7 sostenida en el tiempo, lo que significa básicamente es que no nos reproducimos como población. África, con esa tasa que tiene, se va a duplicar su población en 50 años, va a ser el doble. Nosotros, de esta manera, o sea, nos va a pasar lo que le pasa a los europeos, por ejemplo. Se va a envejecer nuestra población, también tenemos una esperanza de vida bastante buena para lo que es América Latina nosotros, pero además no nos estaríamos reemplazando, porque nosotros somos una pareja, tiene que tener 2 hijos, listo, cuando se mueren esos 2 quedan los 2 hijos. Con una tasa de fecundidad de 1,7 estamos por debajo de la tasa, del nivel de reemplazo. O sea que los números son preocupantes, sí. No, esto me obliga a preguntarte, Lucía, digamos, como movimiento, como militante, vos no estarías entonces en sintonía con estas corrientes que hoy han impulsado leyes que justamente van en contra de esta lógica, ¿no? La ley del aborto, los movimientos feministas, ¿no estarías en esa línea? Y el tema es que yo creo que hay que analizar de dónde viene todo eso. Por eso yo llamaba a la reflexión profunda y a no pararnos en el tema de, bueno, ¿de qué lado de la grieta estás? Porque hay que analizar también de dónde viene todo eso. Por un lado, todos los movimientos que se plantean por ejemplo, el movimiento del feminismo, es un movimiento en su mayoría, o por lo menos las que yo conozco, que son mujeres que abregan por más derechos, que quieren, digamos... que las mujeres puedan vivir bien, sin violencia, que podemos, por ejemplo, a la detección de que podemos estar de acuerdo, ¿no? En la infancia. Podemos estar de acuerdo en general, un montón de cosas. Claro. Yo creo que cualquier persona, por lo menos joven de esta generación, dice, sí, vamos con esa. El tema es analizar también las políticas que se implementan desde estos líderes, entre comillas, del tercer mundo, que sacan rédito, y que si lo vemos, los líderes que llevan adelante estas políticas no son ni de un lado ni del otro. O sea, tenés a un macrista como a un cristinista, que supuestamente en función de ciertas cuestiones son contrarios, pero en ciertas cuestiones se dan la mano y se acuerdan, que llevan adelante estas políticas que inciden de esta manera, ¿no?, en nuestra demografía. Pero además yo creo que es importante analizar no solo esto de la caída de la tasa de fecundidad en sí como un hecho, que este 30% también hay que ver que lo que bajó es el embarazo adolescente. O sea, los casos que las personas que dejaron de reproducirse son más que nada en la adolescencia. No es que la gente grande o los adultos, sino que los adolescentes fueron los que, evidentemente, podemos decir que tiene que ver con todas estas políticas que vos nombrabas recién. Uh-huh. Ahora, además a esto hay que sumarle que nosotros estamos en un territorio extenso, como decíamos, que está poblado de manera no armónica, y que encima tiene una gran posibilidad de balcanización, lo que se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque este territorio, que es el menos poblado nuestro, que es la Patagonia, es grande, es altamente codiciado por potencias extranjeras y en particularmente por una, que son los ingleses, básicamente. Nosotros tenemos parte de ese territorio patagónico, que es la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que está ocupada por los ingleses, que son las Malvinas, o sea, porque las Malvinas es parte de nuestro territorio, de esa provincia, que es la más extensa de todas, está ocupada por la corona británica, desde la última
Guerra de Malvinas, que directamente vienen sosteniendo la ocupación Kelper y usurpando no solo el territorio de Malvinas, sino vendiendo licencias de pesca, o sea que tienen un alto nivel de vida a partir de esta venta de licencias de pesca en nuestro territorio marítimo. Tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, es el puerto de Punta Loyola, en Santa Cruz, donde, por ejemplo, Martín estuvo, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, creo que fue en 2022, ahí hablando con los trabajadores de Río Turbio sobre la situación. Esto está administrado de manera privada por la Compañía General de Combustibles de Ernequian, que funciona como puente logístico a las islas, o sea, que abastece a las islas, lo cual es un acto terrible de traición a la patria y que no se dice, que no se habla, que ese año cuando Martín estuvo se vencía la concesión, como pasa, por ejemplo, como pasó también con el Paraná y el Dragado, que vencen las concesiones y todos los gobiernos las renuevan, no importa el signo político que sean, desde hace los últimos 40 años todos firman. Y además, como para coronar este tema de la balcanización de nuestro territorio, el año pasado se instaló en la provincia, en la isla mayor de esta provincia que nombré anteriormente, que es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en la isla mayor de Tierra del Fuego, se instaló un radar tipo Leo de la empresa Leo Labs, que es una empresa que hace radares de este tipo, son unos radares de una gran tecnología, tipo satelital, de órbita baja, que instalan radares, es una empresa de capitales ingleses, entre otros, instalan radares de este tipo en todos lugares donde son colonia de los ingleses, básicamente. Australia, Canadá, Sudáfrica, donde responden a la corona británica. Lo instalaron en la provincia de Tierra del Fuego, en la ciudad de Tolwyn, que es en el medio de la provincia, entre Ushuaia, que es lo más austral, y Río Grande, que está ahí pegadita, o sea, para ya cruzar al continente. Instalan el radar, un radar enorme del tamaño de 2 canchas, vos que estuviste por acá por el conurbano, seguro conociste, de dos tribunas del ascenso, un radar que es un instrumento de guerra que les permite detectar movimientos en todo el Atlántico Sur, en el estrecho de Magallanes, y que se hizo con total, total inacción de los políticos, y obviamente además los favorecieron los políticos de Tierra del Fuego. El gobernador Melella tiene una denuncia por traición a la patria, encabezada por Martina Yerbe y Norma Casco. Nuestros compañeros estuvieron ahí, acamparon, se hizo una caravana, realmente se movilizó el pueblo fueguino, no hay respuesta, el Ministerio de Defensa no se hace cargo, siendo que el jefe del Estado Mayor Conjunto Paleo fue el primero en denunciar esta situación, el que un poco más le dio bastante visibilidad a este reclamo, diciendo que era una violación a nuestra seguridad nacional, que haya un radar inglés. El radar sigue ahí, sigue teniendo luz, sigue teniendo fibra óptica, tiene una garita policial. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no solo está despoblada, sino que no es que está despoblada y a nadie le interesa. Si nosotros no nos hacemos cargo de esta situación y empezamos a revertir esta tendencia, no sabemos qué puede pasar en el futuro, de acá a 20, 30, 40 años. No es que ya está definido que para siempre la Patagonia va a ser Argentina. Porque si nosotros no, la soberanía no se debate, se conquista. No, pero Lucía, de hecho, para que me estás asustando porque digo, bueno, qué sé yo, ponele que vamos a tener 10, 15, 20, 25 años con furia de paz y se van a venir unas terribles guerras si se produce una concreción de la balcanización, de la separación de tierras en Argentina. Va a ser una etapa absolutamente sangrienta para la Argentina. sería terrible, Dios quiera que no, pero yo creo que tenemos que estar alerta porque a todo esto que yo nombro, o sea, yo creo que los ingleses no actúan de manera, como decías vos, ¿no? Ellos planifican y cuando actúan de manera certera. De hecho, su política naval es la que les llevó a tener grandes beneficios económicos, y el imperialismo que llevan adelante es gracias a su política naval de conquistar todo el mundo. Ellos también saben que en el año 2048 vence el Tratado Antártico, que es el que establece que al día de hoy no se puede hacer absolutamente nada que no sea científico en la Antártida. Todos los países tienen sus reclamaciones, pero nadie puede establecer una base militar ni explotar con fines militares o con fines económicos. Solamente se puede hacer cuestiones científicas. Nosotros venimos teniendo presencia ininterrumpida en la Antártida, es una... Sí, solamente se es puede... una política de Estado. Sí, solamente se puede robar las Malvinas, ¿no? Hasta ahí llegaron. Y poner... hasta ahí se llega, pero la Antártida todavía, que es un territorio muy codiciado porque no se sabe lo que hay, en el sentido de que puede haber recursos nuevos que pueden ser muy útiles para la industria, para la medicina,
como que la verdad que es algo, aparte por el tema del clima general del mundo, es importante sostener eso sin una explotación económica abrupta. Ese tratado vence en 2048. Cuando termina ese tratado, ahí se vuelven a discutir las condiciones y no sabemos también si en ese sentido los ingleses, que reclaman la misma parte de la Antártida que nosotros por estar ocupando Malvinas, van a militarizar el conflicto en el Atlántico Sur, porque el conflicto ya existe. Las Malvinas no es que es una hipótesis de conflicto. Las Malvinas están siendo usurpadas. Claro. El Atlántico Sur está siendo usurpado, no solo por ellos, digamos, sino que ellos venden licencias de pesca y tenemos a los chinos, tenemos a los japoneses pescando, llevándose nuestro recurso vitícola, que es uno de los más codiciados del mundo. Nosotros miramos para otro lado, no nos estamos haciendo cargo de ese gran conflicto que tenemos en el Atlántico Sur. Además de que el pasaje de Drake y el estrecho de Magallanes son los pasos bioceánicos naturales que existen únicos, porque después el otro es el canal de Panamá, que es de los norteamericanos y que tiene un canon, digamos, que es otra cosa, digamos. Este es el único lugar donde es un paso bioceánico natural. Entonces, ese tema yo creo que, no es que quiero tampoco decir, prepárense, que ya nos van a invadir, pero digamos, tengamos en cuenta que así como la Patagonia la conquistamos, por decirlo de alguna manera, hace relativamente poco, es el último territorio poblado por la bandera argentina de todos los que tenemos, y cómo nuestro territorio fue cambiando en su mapa, en su conformación, no es algo que si no nos hacemos cargo y no nos preocupamos, no va a pasar nada. Ahora, si está despoblado encima, más fácil se la dejamos a quienes nos quieren usurpar o a quienes nos quieren robar nuestro territorio, porque si encima no vive mucha gente, se la hacemos realmente sencilla. Por eso lo que yo planteaba como para cerrar este artículo, y por la positiva, porque tampoco la idea es deprimirnos o pelearnos entre, vos defendiste tal política y eso hizo que, sino que por la positiva pensemos cómo todos, en función de cuestiones que son, creo que nos pueden unir a gente incluso que pensamos diferente, que necesitamos darnos una geopolítica demográfica que tiene que ver con la gran marcha de los argentinos hacia el sur. O sea, ir hacia la Patagonia, apostar a una alza en la tasa global de fecundidad, es decir, apostar a que suba la natalidad, no que siga bajando, pero además que eso se haga de manera armónica y ordenada, yendo a poblar la Patagonia. Esto significa que el hecho de formar una familia en Argentina no es solamente un deseo individual, sino que es un deber patriótico. Y esto lo digo también para la gente de mi generación. Estoy por cumplir 34 años el sábado que viene, y muchos de mis conocidos me dicen, no, y yo le digo, dale, tenés que tener pibes, tenés que tener hijos. Yo sé que es una responsabilidad, que los chicos cuesta mantenerlos económicamente, y que sobre todo si uno no tiene acceso a una vivienda, es una cosa que lo duda mucho, porque tenés que andar mudándote o volviendo con tus padres, y no es lo ideal. Pero realmente es un deber patriótico tener los chicos. Incluso hoy, en esta situación económica de crisis, es un deber patriótico que tengamos hijos y que formemos familias, porque tenemos que apostar a esa alza de la tasa global de fecundidad. No lloremos mañana lo que no pudimos defender hoy. Pero entiendo y creo que es fundamental que comprendamos todos los argentinos que eso tiene que estar acompañado, planificado y conducido desde el Estado Nacional, porque hay que incentivar y ayudar a que la gente tenga familia. Y eso es lo que decía Perón cuando decía que necesitamos que una política que haga que no sea gravoso, que uno no tenga que andar sacando cuentas de si tiene o no un chico. Y tenemos ejemplos sobrados de cómo hacerlo. Lucía, bueno, genial, genial, te quiero agradecer esta nota. Lucía, estamos hablando con Lucía Ferrari, que es licenciada en psicología y referente del Movimiento de Liberación Nacional que conduce Martín Ayerbe en la Argentina, presentándonos este artículo publicado recientemente, Kissinger o Perón, Geopolítica y Demografía. Quiero agradecerte por la claridad y por el activo que nos dejás para nuestro acervo, para entender, para comprender, y necesitamos avivarnos, ¿no? Avivarnos más, y como decías vos, en tono positivo, ¿no? No es cuestión de ir al choque con nadie, sino poner esto en consideración a los argentinos y que lo puedan analizar, y bueno, y juntos convencernos que tenemos que cuidarnos como país y también pensar en la demografía. Creo que es la primera vez que hablamos de esto en casi un año y meses que tenemos de existencia. Fíjate vos cómo creo que todo va en el mismo sentido, ¿no? Alguien está operando desde algún lugar para que estos temas no sean agenda, pero lo acabás de traer como agenda, Lucía, por eso agradecerte.
Bueno, y para cerrar quería, como para concluir un poco la idea, porque creo que es importante, comentar que tuvimos ejemplos en la historia de cómo hacerlo y que se puede volver a hacer. Quería dar unos pequeños ejemplos, no para extenderme demasiado, pero creo que pueden graficar que necesitamos poblar la Patagonia a partir del trabajo, que es lo que nos va a unir con las sociedades y corporaciones del Estado y con la pyme asociada que le provee al Estado empresario. Nosotros hemos hecho ejemplos de esto, por ejemplo, YPF en el año 33, con el desarrollo de las ciudades Cutralcó y Plaza Winkle, a partir de la instalación de YPF alcanzaron una población similar a la de Neuquén Capital. Y otro ejemplo claro, por ejemplo, es Ipasam, que es Hierro Patagónico Sociedad Anónima, en Río Negro, en la zona de Sierra Grande, que en 1970 tenía solamente 400 habitantes y gracias al desarrollo de esta empresa, a partir de la Dirección General de Fabricaciones Militares, en 1980 tenía 9.600 habitantes. O sea que nosotros industrializando el país, construyendo refinerías, plantas nucleares, minería, llevando el ferrocarril con la ley ELMA 21, que les recomiendo a los oyentes que la puedan investigar, empresa de líneas multimodales argentina del siglo XXI, que plantea el perímetro de nuestro país en ferrocarriles, donde pasa un tren, sabemos que nace un pueblo, brindamos las condiciones materiales para el asentamiento de la población. Esa es la base, pero además necesitamos, como decía recién yo, incentivar cultural, espiritual y moralmente a que los argentinos tengamos familia, crear una agencia nacional de niñeras para que las mamás como yo que trabajamos tengamos un lugar seguro donde dejar a nuestros chicos, incentivar a partir de la escuela, de la universidad, de la televisión, de las radios, que la familia es algo positivo, que no es una responsabilidad horrible y que la verdad que la pasas mal y es todo mal. No, nadie que yo conozca se arrepiente de tener un hijo. Es lo más sagrado, lo más hermoso que hay. Lo recomiendo abiertamente a pesar de todas las complicaciones que tiene. La familia siempre ayuda y creo que el Estado argentino se tiene que dar una política de alza de la tasa de fecundidad. Tenemos que hacer la gran marcha de los argentinos hacia el sur a partir del trabajo, de la industria nacional, y bueno, conquistar definitivamente este territorio de la Patagonia para que no sea posible esta balcanización y no darle lugar a los ingleses a que nos quieran robar lo que realmente nos corresponde por derecho. Lucía, te mandamos un abrazo muy grande. Excelente, excelente entrevista nos acabas de dar. Que tengas una buena jornada. Gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Un Hasta gran pronto. abrazo para todos. Hasta pronto. Lucía Ferrari es licenciada en Psicología, militante del Movimiento de Liberación Nacional y referente, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires.